Solamente hasta ahora me llegó el de Dora Nicolás por mail. Bueno, no sé si lo van a entregar o no, pero digo, aviso que hoy era el día límite. ¿Lo tenían eso en cuenta, Diana y Adriana? ¿Alguna solamente está cruzando de oyente? Hola, profe. Sí, yo Hola. ahora en un ratito más lo mando al Perfecto, perfecto, no hay drama, no hay drama. Yo estoy de oyente. Perfecto, bien. En el caso tuyo, Diana, tenés todo el día, así que podés todavía, tenés unas horas más de trabajo. Bueno, y como la idea es el mismo día que se entrega el práctico, empezar uno nuevo, hoy arrancamos con el práctico 3, que ya estaríamos viendo escalas, rumbo y azimut, ¿sí? Que ya digamos algo están viendo o ya vieron con Walter el otro día. Hoy voy a compartir pantalla. A ver si logro primero abrir mi PDF. Así les comento de qué se trata. Y en todo caso podemos llegar a hacer algún que otro ejercicio. A ver, ahora sí comparto. Bueno, ahí sí lo están viendo. Este es el práctico 3, entonces, como les decía. Escala, rumbo y azimut. Vamos a trabajar con, bueno, justamente con escalas. Las escalas, como ustedes saben, las podemos encontrar en dos formatos, en un mapa, en una cartografía, en un plano. Gráficas, es decir, como están viendo acá, ¿están viendo mi puntero, mi manito? A ver si alguien me confirma. Sí, sí, sí. Bien. Como están viendo acá, esto es gráfica, una escala gráfica, ¿sí? Y acá abajo tenemos una escala numérica. En cualquiera de las dos opciones las van a encontrar en un mapa o en una cartografía que, digamos, esa cartografía o el cartógrafo o la cartógrafa quiera explicitar la escala, ¿no? Porque tampoco es obligatorio poner la escala, pero es muy útil. Normalmente se estila que si hay un mapa se pone una escala, ¿sí? Estoy hablando de cartografía temática, ¿sí? Después, si es la cartografía oficial del IGN, sí, siempre va a la escala. Bueno, ¿hay diferencias entre ambas? Hay alguna que otra diferencia. Lo que siempre se recomienda es poner una escala gráfica, ¿sí? Como las primeras, como estas de acá arriba, como este grupito, y no solamente numérica. ¿Por qué? Porque después vamos a ver, cuando nosotros, por ejemplo, imprimimos un mapa hecho o no por nosotros, quizás queremos achicar ese mapa, ¿sí? Si nosotros achicamos o agrandamos un mapa a lo que era su tamaño original, ¿sí? En el tamaño original la escala está, o sea, la escala normalmente está hecha en un tamaño. Si nosotros agrandamos o achicamos ese mapa, la escala gráfica nos va a permitir mantener la escala, o sea, saber qué distancia hay, por ejemplo, en ese mapita que estamos imprimiendo de un punto a otro, ¿sí? Es decir, saber cuántos kilómetros hay de un punto a otro. ¿Por qué la escala gráfica nos permite continuar teniendo esa medida si achicamos o agrandamos el mapa? Porque la escala, por supuesto, también se va a achicar o agrandar esa escala gráfica. Esa escala gráfica, digamos, va a acompañar
la ampliación o la reducción de ese mapa. En cambio, si nosotros ponemos solo la numérica, y una escala numérica es precisa para únicamente la escala original en que fue hecho ese mapa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir una escala? Siempre es una relación entre un tamaño o el tamaño en el papel, que es el primer número, y el tamaño en la realidad, que es el segundo número, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Una relación de distancias entre lo que tenemos en el papel y lo que tenemos en la realidad, quiere decir que 1, supongamos que es 1 centímetro, va a ser igual, o sea, 1 centímetro en el papel, como decimos, esto representa el papel, el 1, va a ser igual a tantos metros, kilómetros o lo que sea en la realidad. 1 centímetro, hagamos de cuenta que estos son metros, 6.500 metros, ¿sí? 1 centímetro en el papel, en esa cartografía van a representar 6.500 metros, o lo que es lo mismo, 6,5 kilómetros. Supongamos que nosotros achicamos o agrandamos ese mapa, ya 1 centímetro no va a valer lo mismo, ¿sí? O sea, si nosotros agrandamos el mapa, 1 centímetro en ese mapa, si lo agrandamos al doble, por ejemplo, ¿no? Ese mapa lo agrandamos al doble. Y la escala me sigue diciendo que 1 centímetro son 6.500 metros. Y bueno, ya está mal, porque en realidad debería ser que 2 centímetros, porque lo agrandamos al doble, son 6.500 metros. En cambio, si nosotros con la escala gráfica decimos que en este primer centímetro hay 150 metros, o en este primer segmento hay 150 metros, si nosotros agrandamos el mapa, este segmento se va a agrandar. Entonces ya no es 1 centímetro, va a ser 1,5 o 2 centímetros, tal, ¿sí? O sea, la escala gráfica acompaña esa distorsión o esa reducción, ese aumento en la escala. Por ahora simplemente eso, ¿sí? Por ahora, por ahí no queda muy claro porque recién están entrando en tema, pero por ahora, considerando esto, digamos, teniéndolo en cuenta, está bien, digamos. Ya después vamos a empezar con ejercicios y con cosas que les van a aclarar esto que les estoy diciendo. El primer ejercicio sobre qué es, dice, pasar la escala numérica pasar a escala numérica, ¿sí? Escala numérica es esto, solamente el número. Pasar a escala numérica las siguientes escalas gráficas, ¿sí? Estas escalas gráficas las podemos representar en escala numérica, ¿sí? Como si fueran estas de acá abajo. En las primeras tres, el intervalo, o sea, el intervalo quiere decir cada segmento, ¿sí? Debe tomarse como si fuera 1 centímetro cada uno. ¿Por qué les digo esto? Porque probablemente depende de la impresora, la hoja y un montón de cosas. Quizás algunos o algunas de 1,1, 1,2, o 0,9. Tomen redondo, ¿sí? Como si fuera, aunque no valga, ustedes lo miden y no valga 1 centímetro, tómenlo como 1 centímetro, ¿sí? Cada segmento. Y en las últimas dos, es decir, en estos dos ejemplos, que cada segmento valga 1,5 centímetros. ¿Está bien? Eso lo aclaro porque por ahí puede haber alguna diferencia en el papel y ahí va a cambiar entonces el resultado. Si en vez de 1 centímetro ustedes miden un 0,9, la escala numérica va a cambiar. Esto entonces es el primer punto. El punto 2 es al revés. Teniendo en cuenta una escala numérica, pasarla a escala gráfica, como si fuera una de estas de acá arriba.
La misma deberá representarse en metros y en kilómetros con segmentos en 1 centímetro. ¿Sí? Van a tener que armar cada 1 centímetro distintos segmentos. Ya vamos a volver como para explicarlo un poquito mejor. El punto 3. Análisis y cálculos de escalas gráficas y numéricas. Tenemos una imagen del Birch. Acá está Trelew. Esta manchita blanca es Trelew. Por acá van a ver el curso del río Chubut. Y acá la desembocadura del río Chubut, ¿sí? Dice, suponiendo que es de Trelew, desde el centro. El centro, ubíquelo más o menos en el centro de esta manchita, ¿bien? No hace falta que sea exacto. Suponiendo que desde el centro de Trelew hasta la desembocadura del río Chubut hay 20 kilómetros de distancia, ¿sí? Desde este centro hasta la desembocadura, que es justo el lugar donde desemboca el río en el Océano Atlántico, determina la escala aproximada de la siguiente imagen. Con estos dos datos que yo les doy, que es del centro hasta la desembocadura hay 20 centímetros, muy pronto, y que esos 20 centímetros equivalen a 20 kilómetros, ustedes pueden saber en qué escala está esta imagen. Numérica y gráfica. Lo mismo con este otro punto. Suponiendo que una manzana promedio estamos hablando de estas cuadradas, ¿sí? No de la Plaza Centenario, que es una doble manzana, o donde está la universidad, que es una manzana también medio rara. Una cuadrada, ¿sí? Una cuadrada. Suponiendo que una manzana promedio del centro de la ciudad de Trelew tiene una longitud real de 100 metros, ¿sí? Tomen cualquiera de las cuadradas, determina la escala aproximada de esta imagen, del centro de la ciudad de Trelew. Entonces, ustedes miden una manzana y saben que esa manzana o esos centímetros van a equivaler a 100 metros. Con esos dos datos, fíjense que ahí tienen dos datos, ¿sí? El dato de la distancia en el papel y la distancia en la realidad. Una escala siempre es eso, es la relación entre dos distancias, el papel y la realidad. Con esos dos datos ustedes pueden saber en qué escala está la imagen. Y hay un último punto que es también similar, pero cambia la escala, que es también la ciudad de Trelew. Si la plaza del centro de la ciudad de Trelew tiene una longitud real, es decir, el lado por lado, ¿no? Cada lado tiene 100 metros. La plaza de la ciudad de Trelew es esta, ¿sí? Estamos hablando de la Plaza Independencia, no de la Centenario, fíjense que acá tenemos 100 metros por lado, pero está mucho más chiquito la manzana. Es parecida al ejercicio de acá arriba, nada más que acá, como está más grande la imagen, cada lado de manzana va a ser más grande en papel. Y acá lo mismo. Entonces les va a variar la escala en ambas imágenes. Bueno, lo mismo, van a tener que determinar la escala de la imagen que están viendo en pantalla. Eso es escala, ¿sí? Y después tenemos un último ejercicio. Acá vamos a aplicar varios conceptos. Es como un ejercicio que contiene ejercicios de escala, ejercicios de coordenadas geográficas, tiene rumbos, azimut. Así que este ejercicio es como que maneja integralmente prácticamente todos los conceptos vistos hasta ahora. O sea que si hacen bien este ejercicio es como que pueden considerar que están manejando prácticamente todos los temas que hemos visto. Y bueno, ¿por qué? Usando una hoja milimetrada,
una hoja milimetrada no es lo mismo que cuadriculada, ¿sí? No sé si han visto alguna, pero normalmente son unas hojas que vienen en color naranja. Lo pueden comprar en cualquier librería y si no también en las páginas de internet se pueden bajar. Hay varias páginas de internet que podés descargarte una hoja milimetrada y si tienen impresora la imprimen ustedes. Y si no, llevan ese archivito y lo imprimen en cualquier librería, como para no comprar un bloc de hojas, que por ahí es mucho, una hoja 4, ¿sí? O se imprimen 3 copias porque, bueno, normalmente no van a usar una sola, se van a equivocar. Aparte, la que van a presentar ustedes, la que tienen que presentar ustedes, tienen que estar prolija, ¿sí? No puede tener manchas ni estar borroneada. ¿Sí? Es como que esa tiene que estar bien prolijita. Pueden hacer varias como para ir probando, pero tampoco van a gastar un bloc, no sé cuánto traerán esos paquetitos, pero digo para ahorrar en costos. Si ustedes quieren hacerlo y comprar el paquetito, mejor. Usando una hoja milimetrada, dibujar los meridianos 65, 66, ¿sí? Recuerden que los meridianos van de norte a sur, ¿sí? Dibujar los meridianos 65 o menos 65, menos 66. Y los paralelos 42, menos 42, lo que pasa es que acá quedó el menos en el redondo arriba, y menos 43, en una escala determinada, que es 1 en 740.000. Esto le va a quedar una especie de rectángulo, es como si fuera un gajo, digamos, de un plano Mercator, de un mapa Mercator, ¿sí? Van a sacar un cuadradito de esos y lo van a dibujar en una hoja milimetrada en esta escala. Ustedes ya para este punto van a manejar bien escala, van a repasar un poquito de coordenadas. Tener en cuenta que la distancia que existe entre paralelos, o sea, de un grado de latitud, o sea, un grado es esto, ¿no? Entre 65 grados y 66 grados hay un grado de diferencia. La distancia que existe entre paralelos, paralelos 42 y 43 sería, ¿sí? Estos son meridianos, 65 y 66. La distancia que existe entre paralelos con un grado de latitud, es decir, entre menos 42 y menos 43 hay un grado de diferencia, es igual en todo el planeta. Ustedes miren cualquier globo terráqueo, ahora no tienen que mirar una Mercator, porque la Mercator tiene una distorsión que hace que los paralelos se vayan separando cada vez más. Si miran un globo terráqueo, van a ver que los paralelos siempre están en la misma distancia, ¿sí? Nunca se juntan. Como pasa con los meridianos, ¿no? Que en el polo se juntan y en el ecuador es la distancia máxima entre dos meridianos. Entonces, la distancia entre dos paralelos es de 111 kilómetros. Entre el 42 y el 43 tiene que haber 111 kilómetros. Cada 111 kilómetros que nosotros vamos recorriendo, por ejemplo, la ruta 3, de norte a sur o de sur a norte, cada 111 kilómetros ustedes podrían ir contando un paralelo, van pasando un paralelo, ¿no? Un paralelo de acuerdo a donde estén ubicadas. Eso como para poder graficarlo, para poder explicarlo que se entienda mejor. Bueno, eso llevado al papel, es decir, entre el paralelo 42 y el paralelo 43, van a haber 111 kilómetros. Ahora, en el papel, ¿cuántos centímetros son 111 kilómetros? Para poder poner el paralelo 42 en su lugar y el 43 en su lugar. Bueno, ahí es donde van a usar la escala, ¿sí? Esa escala que dice 1 en 740.000. Esa escala le va a dar
¿Cuántos centímetros son 111 kilómetros? Por ahora eso, ¿sí? Después vamos a ir explicando cómo hacer el ejercicio. Aparte vamos a dedicar un par de clases también a esto, así que tampoco es como para seguir avanzando mucho en la explicación. Por otra parte, la distancia existente entre dos meridianos es también de 111 kilómetros, pero solo en el ecuador, ¿sí? Hagan de cuenta o imagínense ese globo terráqueo, como les dije recién, los meridianos se van a juntar en el polo y la máxima separación va a ser en el ecuador. Bueno, solo en el ecuador, en ese paralelo del ecuador, los dos meridianos van a tener 111 kilómetros. Después, de acuerdo a la altura o al paralelo en que nos posicionemos, esos dos meridianos imaginarios, que son el 65 y el 66, van a ir achicándose, ¿sí? Si nosotros pensamos en los paralelos 42 y 43, que son los que nos interesan, lo que vamos a tener que determinar es, si me imagino, a ver, imaginémonos parados en el paralelo 42, ¿sí? Que el paralelo 42 es justo el límite de la provincia del Chubut. ¿Está bien? Imaginemos que estamos justos parados en el límite de Chubut y justo parados en el paralelo, en el meridiano 65, ¿sí? En el 65. Supongamos que justo coincide con la ruta 3. Justo el límite de provincia del Chubut con ruta 3. Y la ruta 3 está justo en el meridiano 66. Bueno, ¿cuánto voy a tener que caminar hacia el oeste por el campo, siguiendo ese límite de la provincia del Chubut, que sería el paralelo 42? ¿Cuánto voy a tener que caminar para llegar al paralelo 66, al meridiano 66? No lo sé. Yo solo sé que en el Ecuador tendría que caminar, si me parara en el Ecuador, en el meridiano 65, tendría que caminar 111 kilómetros en el Ecuador para poder alcanzar el otro meridiano. Bueno, eso no sucede en el paralelo 42 porque se achican los meridianos, la distancia. Bueno, hay una manera de saberlo, que es utilizando esta formulita, ¿sí? Esta formulita nos va a decir qué distancia hay entre dos meridianos o cuánto tendría que caminar en determinados meridianos para llegar de un meridiano a otro, con un grado de diferencia, de distancia. Esto nos va a dar el resultado. Es muy sencillo la fórmula, ¿eh? Ustedes ponen 111 por coseno, eso van a tener que usar una calculadora científica, por el coseno. Ustedes cuando vean la calculadora científica hay un botón que justamente tiene este nombre, cos, ¿sí? Normalmente lo van a tener como cos. Y ponen la latitud en la cual ustedes quieren saber esa distancia entre dos meridianos. En este caso lo vamos a hacer dos veces. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que dibujar los meridianos, ¿sí? Pasando por el paralelo 42 y pasando por el paralelo 43. Va a ser mínima la distancia que hay, o sea, se va a achicar muy poquito esa distancia, tanto en el 65 como en el 66. Perdón, tanto en el paralelo 42 como en el 43. Los meridianos se van a achicar muy poquito porque estamos hablando de una distancia corta. Pero bueno, esa es la manera de poder determinar la distancia entonces entre meridianos en el paralelo 43 y en el 42. Una vez hecho esto, ustedes van a poder entonces dibujar ese cuadradito que va a representar esa porción del planeta, ¿sí? Porque ya van a tener las distancias entre el 42 y el 43 y entre el 65 y el 66. Entonces le va a quedar ahí como una especie de rectángulo, que es más o menos lo que ustedes verían si ven un globo terráqueo y apuntan justo a esta zona del planeta, ¿sí? Que es más o menos donde estamos nosotros, ¿sí?
¿sí? Va a ser el lugar de trabajo. Una vez que ustedes hacen esa cuadrícula que como resultado le va a dar todo esto, bueno, van a ubicar el punto A, el norte, van a poner una flechita dentro de esa cuadrícula o fuera, eso lo van a elegir ustedes. Van a ubicar la ciudad de Puerto Madryn, porque justo en ese sector del planeta, digamos, en esa cuadrícula, está la ciudad de Puerto Madryn. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, van a tener acá las coordenadas de Puerto Madryn. ¿Sí? Esto tiene que estar dentro de esa cuadrícula, va a estar dentro porque, bueno, esa cuadrícula contiene a Puerto Madryn. Bueno, y van a graficar una vez que ubiquen Puerto Madryn con estas dos coordenadas, con un puntito, con un círculo blanco, ¿sí? 2 centímetros de radio, le damos hasta incluso el tamaño del círculo, para que ustedes les quede, digamos, de igual manera a todos, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, con rumbos. Proyectar una ruta con origen en Puerto Madryn, porque ya lo van a tener ubicado, con un rumbo sur 60 oeste, o sea, ya posicionadas en Puerto Madryn, en el puntito, van a tomar un rumbo a partir de ese puntito con este dato, ¿sí? Con un transformador, por supuesto. Y el rumbo lo van a llevar así hasta más o menos 35, no, más o menos no, durante 35 kilómetros, ¿sí? En ese papel. Llegando a ese kilómetro, a los 35 kilómetros, vamos a cambiar el rumbo y vamos a seguir hasta línea recta hasta llegar al límite del mapa. La ruta debe estar trazada en rojo, ¿sí? Que normalmente es la convención de un mapa. Después van a ubicar una cantera cuadrada, dentro también de esa cuadrícula, con un ancho de 15 kilómetros por lado, cuyo centro va a estar ubicado en esta coordenada, ¿sí? Bueno, ahí está como tienen que representarla. Después van a hacer un tendido eléctrico que aparece en esta coordenada, va a cruzar el mapa con un azimut determinado, ahí aparece el otro dato, azimut. Y el tendido eléctrico debe graficarse con puntos unidos por una línea continua. O sea, así lo van a graficar. Bueno, van a agregar la escala gráfica, porque ya la tienen, la escala ya saben que es esta de acá arriba, la escala numérica es esta, ¿sí? La escala gráfica la van a poner ustedes en el mapa como corresponde. Y completar el producto cartográfico con un título, notas marginales, líneas marginales, leyendas, así como hicieron el producto 1, el práctico 1, así. Este es el ejercicio 4. Vieron que vamos a ver un poquito de todo, ¿sí? Digamos, con este ejercicio la idea es que ustedes puedan, digamos, manejar todos los temas que vimos hasta ahora, ¿sí? Y por supuesto que esto les va a ayudar a, ya sea para rendir un parcial, el que viene, o para rendir el final, en el caso de Adriana, que estás cursando de oyente, pero imagino que en algún momento vas a rendir. La idea entonces es que con este ejercicio ustedes puedan manejar, ¿sí? Los conceptos. Parece difícil o parece muy rebuscado, pero ya van a ver que una vez que empiecen a trabajarlo, van a ir refrescando simplemente, ¿sí? Porque ya a esta altura ustedes saben hacer o deberían saber hacer todos estos ejercicios. La fecha de presentación va a ser el 18, es decir que tenemos más o menos un poquito más de 10 días, 12 días, o sea, un poquito menos de 2 semanas, no es mucho tampoco, en relación al tiempo que hemos tenido con otros prácticos, así que traten de comenzar, ¿sí? Bueno, en el caso tuyo, Adriana, no lo vas a presentar, pero digo, te recomiendo que lo hagas como para que bueno, puedas manejar estos temas para el momento en que rindas la mesa.
Va a ser individual. No se tendrá, bueno, esto es lo mismo de todos los prácticos, ¿sí? La fecha de presentación va a ser la fecha que quedan pautados, el 18. También los cálculos nos van a entregar con un anexo, cálculos que hayan hecho para llegar a los resultados, ¿sí? Bueno, ¿no? Este es el práctico, entonces la idea sería, como les decía, que de acá a la presentación del práctico hagan las consultas que sean necesarias, que aprovechen, digamos, las clases para eso, más de otros temas. Y si quieren explicamos el punto 1 y 2 como para arrancar así un poquito más, para que ustedes vayan avanzando en esto por lo menos, hasta la próxima clase. Si se animan a avanzar más, mucho mejor. O incluso si quieren podemos hacer el punto 3, pero, o sea, no todo el punto 3, sino simplemente explicar un ejercicio. Vamos a hacer uno del punto 1, ¿sí? Pasar de escala gráfica a escala numérica. Primer punto para trabajar escalas. Aprenderse las unidades de medida, ¿sí? De distancias. Esa escalita que siempre por ahí vieron en la primaria, en el secundario, ¿sí? Metros, kilómetros, cuántas comas tengo que correrme, cuántos ceros tengo que agregar para pasar de metros a centímetros, de centímetro a metro. Además, bueno, hoy tienen un montón de sitios donde pueden incluso hacerlo de manera automática. Ustedes ponen en una web que pasen de kilómetro a metro, se los pasa automático, digo, pero por ahí les conviene aprendérselo porque no es difícil, no son tantas las medidas convencionales, porque bueno, en un final o en un parcial, sobre todo en un final, ¿sí? No van a tener la posibilidad de revisar una página web. Entonces, fíjense que acá vamos a trabajar varias unidades de medida. Tenemos metros, kilómetros, hectómetros, metros nuevamente, kilómetros, ¿sí? Bueno, la única que por ahí sale de la norma es hectómetro. Metro y kilómetros por ahí son más comunes. Ese es el primer punto, entonces que peguen un repaso a las unidades de medida. No sé, para cuántos kilómetros equivalen 1000 metros, o cuántos centímetros equivale 1 kilómetro, ¿está bien? Esas cosas, ese tipo de intervalos, de cálculos, ¿sí? Son los que deberían más o menos ir ejercitando. Bueno, acá vamos a ir con el primero. Entonces, tenemos una serie de intervalos. Fíjense que siempre van de 100, por ejemplo, el primer ejemplo va de 150 en 150. Va haciendo la escala normalmente va repitiendo, ¿sí? Va multiplicando el primer intervalo. En el segundo ejercicio ven lo mismo, digamos. Vamos de 20, 40, 60, ¿está bien? Eso, digamos que en una escala siempre se da de manera igual, ¿sí? El primer intervalo es el que nos indica, digamos, el patrón que después van a seguir el resto de los intervalos. En este caso tenemos este primer intervalo que equivale a 150. ¿150 qué? En este caso dice metros, ¿sí? O sea que este primer intervalo vale 150 metros. El segundo ejemplo, por ejemplo, equivale a 20. Pero 20 metros, no. En este caso, 20 kilómetros. ¿Sí? Fíjense porque las unidades
van a cambiar todo el tiempo, digamos. No siempre va a ser en metros, no siempre va a ser en kilómetros. Puede ser en cualquier unidad de medida. Acá hay uno en hectómetro, por ejemplo. Entonces, el primer dato es que tenemos 150 metros en el primer intervalo. El segundo dato, ese es el dato de la realidad, ¿sí? 150 metros es un dato de la realidad. O como el segundo ejemplo, 20 kilómetros. Es un ejemplo de un mundo real, digamos, de una escala real. Ese es el primer dato. El segundo dato que tengo que tomar es la equivalencia en papel, ¿sí? ¿Cuánto equivale esos 150 metros en el papel? Bueno, tenemos que medir el primer intervalo con una regla. Y ese va a ser la relación en papel. Yo les decía hoy que tomen que este intervalo vale 1 centímetro, ¿sí? Más allá de que ustedes si lo miden con una regla, si lo imprimen, seguramente no va a dar 1 centímetro. Pero tómenlo como si fuera 1 centímetro. En 1 centímetro, bueno, la escala numérica, ¿qué significa? Y acá entonces son 150 kilómetros, tengo que poner. Sí, bueno, está bien hecha la lógica. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que la unidad de medida siempre tiene que estar en centímetros en este caso. Es decir, que esos 150 kilómetros tienen que estar en centímetros, en este caso. ¿Está bien? Ese es el primer ejercicio. Fíjense que la única dificultad que les puede presentar esto es que pasen mal, digamos, el intervalo de metros a centímetros para pasarlo, para pasar el dato correcto, ¿sí? Ustedes igualmente, por favor, si van viendo que no les van avisando, ¿sí? Porque después lo van a hacer ustedes solas y por ahí, si no se sacan las dudas ahora, van a tener problemas después para poder resolverlo. Pero bueno, en este primer punto, digamos, es eso, muy sencillo. Es simplemente, en este caso, 150, y lo pasamos acá en centímetros, ¿sí? Porque si este es 1 centímetro, esto también tiene que estar en centímetros. En este caso va a haber una diferencia porque el primer segmento no vale 1 centímetro, dijimos que valía 1,5. ¿Sí? Entonces, si la escala numérica siempre es 1 centímetro, y acá me está dando que el primer segmento vale 1,5, bueno, ahí voy a tener que hacer un pequeño cálculo para saber cuánto vale 1 centímetro. ¿Sí? Pero eso lo podemos resolver fácil con una regla de 3. Si yo sé que 1,5 centímetros son 25 metros, bueno. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner acá cuánto vale 1 centímetro. Entonces, voy a hacer esa regla de 3. Supongamos que me da 18, 17 metros. Bueno, ese es el resultado que tengo que poner acá, pero en centímetros. ¿Sí? Esto quizás sea más real, este ejercicio, que el primero, porque normalmente por ahí ustedes encuentran un mapa en el cual los segmentos no valen justo 1 centímetro. Entonces van a tener que calcular ese primer centímetro, con una regla de 3 siempre, ¿sí? Para poder pasarlo a escala numérica. Pero es bastante sencillo, como vieron, si es que no mide 1 centímetro exacto, ustedes hacen una regla de 3 con ese primer segmento, ¿sí? Bueno, si no hay dudas con esto, vamos a ir a la inversa, que es pasar
una escala numérica a escala gráfica. Acá, básicamente, me está pidiendo que pase a escala gráfica, pero una escala que esté medida en metros y otra en kilómetros. Fíjense que esta está en metros y también la podría pasar a kilómetros porque tendría que cambiar la unidad de medida. En vez de 150 metros, pasar 150 metros a kilómetros. Me va a cambiar en cuanto a la cantidad de 150 metros a kilómetros. Un múltiplo del primer segmento va a ir cambiando también el doble de lo que vale el primero. Y acá voy a cambiar, en vez de metro, le voy a poner kilómetros. ¿Sí? Es decir, que si yo resuelvo la escala en metros o en kilómetros, prácticamente va a ser lo mismo, nada más que me va a cambiar la cantidad de dígitos. Más o menos de acuerdo a qué unidad de medida me esté refiriendo. Si acá tenemos un centímetro en papel equivale a 6.500 centímetros en la realidad, bueno, el primer ejercicio que tengo que hacer acá es pasarlo, ese primer centímetro, a la unidad de medida que yo quiera representar, a metros, por ejemplo. Vamos a hacer primero metros. Entonces, en este caso va a ser pasar 6.500 centímetros, ¿sí?, a metros. ¿Cuántos son 6.500 centímetros pasados a metros? Bueno, ahí justamente tengo que hacer un pasaje aquí me va a dar que 6.500 centímetros son 65 metros en la realidad, ¿sí? Si son 65 metros en la realidad, quiere decir que ya tengo el valor de mi primer segmento en metros, ¿sí? El primer centímetro del segmento va a ser 65 metros. ¿Cómo lo represento? Hago esta misma escala gráfica que está acá. Al primero normalmente se arranca de 0. Y al segundo segmento le voy a poner lo que vale 1 centímetro, que es lo que van a dibujar ustedes. El primer centímetro va a valer 65 metros. De 65 metros, justamente. El segundo segmento, 65 por 2. ¿Sí? Es decir, sería 13. No, perdón, 13 no. 130. A ver si estoy haciendo bien. Soy más... Sí. Sería el primer segmento sería de 0 a 65, el segundo de 65 pasaría a 130. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pueden hacer 4 o 5 segmentos, eso no es, digamos, no hay un criterio para decir cuántos segmentos, pueden hacer incluso a 4 nada más. Lo que sí en el final tienen que aclarar en qué está esa unidad de medida, ¿sí? Si son metros, si son kilómetros, hectómetros, en este caso metros. Y lo mismo si lo pasamos a la escala gráfica, nos está pidiendo en metros y en kilómetros, ¿sí? La primera sería entonces la que les dije, y la segunda sería repetir lo mismo en los mismos segmentos, con 1 centímetro de distancia cada uno, nada más que va a ir de 0. Bueno, y ahí tendremos que pasar 65 metros a kilómetros, ¿sí? Bueno, ahí nos daría un número con coma, ¿sí? ¿Por qué? Porque 65 metros serían 0,065 kilómetros. ¿Sí? Es muy raro representar una escala de ese tipo, pero bueno, normalmente se representa en metros porque da mejor, no son números tan raros. Pero bueno, la idea es que ustedes manejen bien el pasaje de unidades. Es decir que representadas en kilómetros harían otra vez lo mismo, el segmento cada 1 centímetro, todos los segmentos cada 1 centímetro. El primero en 0, partimos en 0, y el segundo voy a poner 0,065. En el segundo segmento
lo que sería 0,065 por 2, digamos. ¿Sí? Yo lo tengo resuelto, sería 0,13. Al tercer segmento haría 0,65 por 3. ¿Sí? Bueno, y así. Y ahí tengo resuelto entonces la escala gráfica. ¿Sí? No se olviden de ponerle al final de cada escala cuál es en metro y cuál es la de kilómetro. Bueno, lo mismo con el resto. ¿Sí? Bueno, por ahí quizás estaría bueno llegar hasta acá para no marear tanto y que ustedes manejen bien esta primera parte. En todo caso, si se animan a seguir con el punto 3, vayan avanzando. Porque acá es al revés, acá tengo dos distancias en el papel, que también es la misma lógica que los puntos anteriores. Si yo sé que el centro de Trelew a la desembocadura, ¿sí?, hay 20 kilómetros, bueno, mido en el papel. Y ahí ya tengo las dos relaciones. Tengo, por ejemplo, si me da 3 centímetros, ¿sí? Si en 3 centímetros hay 20 kilómetros, ¿cuánto va a haber en 1 centímetro? ¿Cuántos kilómetros va a haber en 1 centímetro? Que es lo que necesito saber para poder decir qué escala es. ¿Sí? Fíjense, yo siempre la escala la represento en la relación 1 centímetro, tantos kilómetros, metros, etc. Acá es muy sencillo, aunque parezca que no, pero bueno, es eso nada más. Ustedes tienen desde el centro de Trelew a la desembocadura 20 kilómetros. Bueno, en el papel, ¿cuánto es? 3 centímetros, por ejemplo. Bueno, con esos datos puedo hacer una regla de 3 simple. Si 3 centímetros representan 20 kilómetros, ¿cuánto va a ser 1 centímetro? Supongamos que me da, no sé, 8 centímetros, 7 centímetros, no sé, lo que sea. 8 kilómetros. Bueno, entonces 1 centímetro van a ser igual a 8 kilómetros. Pero no se olviden que la escala numérica siempre es todo en centímetros. Entonces tengo que pasar esos 8 kilómetros. Ahí no hice la cuenta, pero por ejemplo, 1 centímetro es igual a, no sé, 8. Puede ser que de 1 centímetro es igual a 800.000. 1 en 800.000. Sería representarlo así, ¿sí? 1 igual 800.000. ¿Sí? Pero bueno, eso sí se anima a seguir avanzando. Si no, bueno, hagan el punto 1 y el punto 2 y después vamos avanzando con el resto. En relación a lo que expliqué, bueno, quedaste vos, Diana. Si no, bueno, vamos viendo la clase que viene. No, profe, por ahora no tengo Bien. ninguna duda. Seguramente Perfecto. cuando empiece sí, pero Exacto. por ahora no. Miércoles, no, el lunes. Vamos viendo alguna. Bueno, hasta ahora llegamos a cosa, nos comunicamos. Nos estamos viendo. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente. Chao, Ariel.